ha brindado cerca de más de 1000 puestos de trabajo a las comunidades cercanas, donde muchos de ellos, un gran porcentaje, casi un 30% de ellos, no habían tenido la experiencia laboral en ningún tipo de campo, debido a que en esta zona de La Puna, que estamos a 4.200 metros, las principales actividades son agricultura y ganadería. Y muchos de ellos forman parte ahora del equipo especialista de operación y mantenimiento electromecánico. Unos años antes de venir para acá, yo trabajaba allá con la ganadería, con la agricultura, sembramos lo que es la quinoa, papa, haba, de todo, ¿viste? Y bueno, con ese con ese vivimos ahora actualmente, compañeros viven con eso. Y me dio la oportunidad de venir a trabajar acá en Cauchari.